La violencia, con empeño y dedicación, encontramos la convivencia y la solidaridad. Ahora nuestro profesor encargado nos dará más información sobre el tema. Bien a todos, muy buenas tardes. Señora directora, subdirector, compañeros maestros, jóvenes alumnos y personas que nos honran con su presencia, padres de familia. Este día personalmente me llena de satisfacción porque se me ha dado el privilegio junto con mis alumnos el de llevar a cabo la clausura de lo que es la Semana Centroamericana, que anteriormente le llamábamos la Semana Cívica. ¿Y por qué digo personalmente me siento privilegiado? Es porque este día es la víspera de las efemérides del 191º aniversario de nuestra independencia patria. Bueno, en la mañana pues imparto la asignatura de estudios sociales y en la clase casualmente pues yo les preguntaba a algunos alumnos, vamos a celebrar 191 años de independencia, y les hago la pregunta y se las hago a ustedes, a los padres de familia, a las personas particulares que nos visitan. ¿Verdaderamente somos independientes? ¿Somos independientes? Ustedes dirán. Este día, ¿por qué lo importante de las celebraciones? El año pasado estábamos celebrando y se denominó el año del Bicentenario, ¿verdad? ¿El Bicentenario de qué? ¿Alguien me puede decir el Bicentenario de qué? El Bicentenario del primer grito de independencia. Eso me llena de satisfacción. Casualmente, por cuestiones de trabajo, me tocó estar en una reunión en la cual tuve el honor de recibir un regalo que lo guardo con cariño, y es un libro que publicó el gobierno que se llama El Salvador, Historia Mínima. Paulatinamente, cuando hablamos de la historia, y en este caso de la independencia, nuestro país ha estado constantemente independizándose de un montón de cosas, acontecimientos, cambios de gobierno, dictaduras militares, conflictos armados. Y lo que aclaraba en la mañana, casi siempre todos los funcionarios cuando están hablando ante el público o los candidatos a diferentes cargos, siempre dicen estoico pueblo salvadoreño. Y me dijo un alumno, bueno, ¿y qué quiere decir estoico? El ser estoico deriva de una palabra que es estoicismo, que es una doctrina filosófica que fue iniciada por Zenón, un filósofo griego, y es la filosofía que sostiene que la virtud y la aceptación de la adversidad son el medio para lograr la felicidad. Y nosotros como pueblo, desde que estuvimos bajo el dominio de los españoles, hemos tenido esa virtud. Hemos tenido esa virtud que hemos aceptado la adversidad y las adversidades de la vida, y hemos salido adelante para desarrollarnos como país y como pueblo. Pero este día no voy a hablar de símbolos patrios, no voy a hablar, bueno, de la bandera, de la oración o del escudo. Este día voy a enfocarme un poco a algo tan importante que se nos ha sugerido, y quizás el hablar de este tipo de temas implica el ir a leer. Algunos vivimos estas cosas, estos acontecimientos,
Tal vez ustedes no, pero sus padres, sus abuelitos lo vivieron, ¿verdad? Y con estoicismo, como dije anteriormente, aquí estamos todavía. Y fue el fin del conflicto armado. Este año también se están celebrando, igual que el año pasado, el bicentenario, el primer grito de independencia. Este año cumplimos 20 años de la firma de los acuerdos de paz. Les digo, buscar en la actualidad información, lamentablemente por la misma cultura en que nos hemos desarrollado anteriormente, hablar de historia, pues era buscar un montón de cuestiones, porque no había una verdadera historia hasta que se han ido dando diferentes cambios. Como que nos hemos refundado como pueblo, como país, y hoy la historia es más objetiva, más real, ¿verdad? Hablaba en la mañana, que posteriormente voy a volver a intervenir y lo voy a explicar, pero ¿por qué estamos hablando de los acuerdos de paz en las celebraciones de la independencia? Simplemente porque con la firma de los acuerdos de paz nos liberamos de un yugo, el yugo de la guerra, nos independizamos de un conflicto. Se perdieron muchas vidas, se perdieron muchas cosas importantes en nuestro país que aún a 20 años no nos hemos logrado recuperar. Pero estamos en la lucha con estoicismo, estamos saliendo adelante y nos estamos desarrollando. Así es que, aunque no me gusta leer cuando me toca participar, pero lo voy a hacer y lo voy a ir medio explicando algo sobre los acuerdos de paz. Entre los años 1981 y 1992, El Salvador vivió una etapa de su historia que no había experimentado nunca: una guerra civil prolongada y sangrienta, que dejó como resultado miles de muertes, el estancamiento del desarrollo económico, la destrucción de una buena parte de su infraestructura y la migración de miles de salvadoreños que abandonaron el país. El fin de la guerra llegó en enero de 1992, con la firma de los acuerdos de paz entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, hoy partido político y partido de gobierno, y el gobierno salvadoreño, con lo que se refunda el Estado y se sientan las bases para un proceso de democratización. ¿Por qué? ¿Por qué ubicar el inicio de la guerra en 1981? ¿Quiénes fueron los actores principales de ese conflicto? Los actores principales de ese conflicto, el mismo pueblo lo sabe. Los acuerdos de paz firmados en enero de 1992 fueron un pacto entre el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. El documento comprometió al Estado a realizar cambios institucionales estratégicos que serían una alternativa al ordenamiento político que, aunque ya agotado, habían provocado este conflicto armado. En este preciso momento, con los acuerdos de paz, es que hay una refundación de la República de El Salvador y se comienzan a ver y comienzan a existir cambios que de una u otra forma han ayudado. Transcurridos los primeros 11 años de la firma de estos acuerdos, el secretario general de las Naciones Unidas anunció el 20 de diciembre del año 2002 que la función de verificación o comprobación de estos acuerdos en El Salvador se había llegado al fin del conflicto armado. Planteó que los 4 objetivos principales pactados por el gobierno y el FMLN, el fin de la guerra, el pleno respeto de los derechos humanos, la democratización y la reconciliación nacional, se habían logrado o estaban bien encaminados, que todavía estamos buscando eso.
Salvador del 2002 es un país transformado. Decía al afirmar que las partes involucradas en lo que fue el conflicto armado se habían integrado de una forma completa a la institucionalidad política nacional, que las Fuerzas Armadas se habían reformado y retirado de la vida política, y que la impunidad que existió en esa época ya no era la norma de las instituciones del Estado. Ahora bien, cuando hablamos de todas estas cosas, a veces da miedo. Bueno, quienes vivimos el conflicto armado, los padres de familia que están presentes, algunos compañeros maestros, que nos tocó salir corriendo muchas veces de las escuelas en la vida de estudiante, o a ellos ya como maestros, pues eso ya no se da. Podemos salir corriendo por otra cosa, pero no porque vengan a atacar la escuela o vengan a buscar a alguien para irle a dar muerte como se dio en esa época, independientemente del bando que fuese y que estuviera involucrado en el conflicto. Así es, pues, de esta manera es que he querido como dar un recordatorio o remembrar un poco de lo que fueron o son todavía los acuerdos de paz y la importancia de este año. Y ubiquémonos, 191º aniversario de nuestra independencia y 20 años del fin del conflicto armado, de la firma de los acuerdos de paz. Y como dijeron al final del himno nacional, en la primera estrofa, le protege una férrea barrera contra el choque de ruin de lealtad, desde el día en que su alta bandera con su sangre escribió libertad. Muchas gracias.